Bienvenidos a este fascinante viaje al corazón de las antiguas leyendas y mitos, donde los dioses, héroes y criaturas mágicas cobran vida. En este audiolibro, les traemos la mitología contada a los niños de Fernán Caballero, una obra que adapta las míticas historias de la antigua Grecia y Roma para los más jóvenes, con una narración que cautiva, enseña y maravilla. Capítulo 1. Los comienzos del mundo. En los tiempos más remotos, cuando el mundo todavía no existía como lo conocemos, solo había un vasto vacío cubierto de sombras, donde nada podía distinguirse del todo. Este estado de desorden absoluto, de caos y confusión, se le conocía como caos. No había ni sol, ni luna, ni estrellas, ni cielo, ni tierra. Todo estaba sumido en una eterna oscuridad, y las aguas, los vientos y las montañas aún no se habían formado. El universo era un misterio inalcanzable, un vacío sin forma ni fin. Sin embargo, del mismo caos primordial surgieron las primeras entidades que darían orden al universo. La primera de estas fue Gaia, la diosa de la tierra. Gaia no surgió como una creación, sino como una presencia eterna, tan antigua como el mismo mundo. Su cuerpo era la tierra fértil y sus ojos, los valles y montañas. Desde ella brotaron los árboles, los ríos, las flores y todos los seres vivos que pueblan la tierra. Ella era la madre de todo, la diosa generadora que daría forma a la vida tal como la conocemos. Pero Gaia no estaba sola en su poder. Junto a ella apareció Urano, el dios del cielo. Urano, en su forma etérea, cubría la tierra con su manto azul, trayendo consigo las estrellas y los vientos. Urano y Gaia se unieron en un amor eterno, y de su unión nacieron los primeros hijos, los titanes. Estos titanes eran poderosos seres de gran tamaño, dotados de fuerzas colosales que dominaban la tierra, el cielo y las aguas. A su vez, nacieron otros seres extraños y magníficos, como los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y los hecatonquiros, monstruos temibles con 100 brazos y 50 cabezas. Pero el reinado de Urano no iba a durar para siempre. Aunque era el dios más poderoso, su corazón estaba lleno de temor. Temía que sus hijos, los titanes, pudieran llegar a desafiar su autoridad. En su miedo, Urano decidió encerrar a los titanes en lo más profundo del Tártaro, una prisión ubicada en lo más bajo del inframundo. Estos hijos, que hasta ese momento le habían sido fieles, fueron lanzados al olvido, privados de libertad y condenados al sufrimiento. Pero Gaia, la Madre Tierra, no pudo soportar ver el dolor de sus hijos. Desesperada por la injusticia, comenzó a urdir un plan. Le pidió a sus hijos que lucharan por su libertad, y de entre todos ellos, Cronos, el hijo más joven, fue el único dispuesto a enfrentarse a su propio padre. Cronos era audaz y lleno de coraje, y, armado con una hoz afilada, se dispuso a derrocar a Urano. Una noche oscura, cuando Urano se acercó a Gaia, Cronos lo atacó por sorpresa. Con un golpe certero, le cortó los genitales a su padre y lo arrojó al mar. La sangre de Urano se derramó sobre la tierra, creando nuevas criaturas, entre ellas las erinias, diosas de la venganza, y las melíades, ninfas de los fresnos. Con la derrota de Urano, el reino de los cielos pasó a manos de Cronos, quien se proclamó rey de los dioses. Sin embargo, la victoria de Cronos trajo consigo nuevos problemas. Aunque había derrotado a su padre, Cronos temía que sus propios hijos pudieran hacerle lo mismo. En su miedo, decidió devorar a todos sus hijos recién nacidos, para evitar que alguno de ellos pudiera destronarlo, tal como él había hecho con Urano. La esposa de Cronos, Rea, horrorizada por la conducta de su marido, ideó un plan para salvar a su hijo menor, Zeus. Cuando Zeus nació, Rea lo escondió en una cueva en la isla de Creta. En su lugar, le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales, que él tragó pensando que era el bebé. Mientras tanto, Rea criaba a Zeus en secreto, alimentado por la leche de una cabra mágica llamada Amaltea y protegido por las ninfas y los cuervos, que lo cuidaban y lo educaban para su futura misión. El pequeño Zeus creció fuerte y sabio, y, al llegar a la edad adulta, decidió enfrentarse a su padre para liberar a sus hermanos. Zeus, con la ayuda de la titánide Metis, la diosa de la sabiduría, preparó una poción que obligó a Cronos a vomitar a sus hijos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Juntos, los hermanos de Zeus formaron una poderosa alianza para derrotar a Cronos y a los titanes. La gran batalla que siguió, conocida como la Titanomaquia, fue una lucha épica que duró 10 años. Finalmente, con la ayuda de los cíclopes, quienes forjaron para Zeus el rayo, y de los hecatonquiros,
los monstruos de 100 brazos, los dioses lograron vencer a los titanes. Cronos y sus seguidores fueron derrotados y arrojados nuevamente al Tártaro. Zeus se convirtió en el nuevo rey de los dioses, y con él llegaron el orden y la justicia al mundo. A partir de entonces, los dioses del Olimpo gobernaron el universo desde su majestuosa montaña, dejando atrás los tiempos de caos y desorden. Capítulo 2. La lucha de los dioses y la creación del Olimpo. Tras la derrota de Cronos y la liberación de los hermanos de Zeus, el joven dios se preparaba para asumir su rol como rey de los dioses del Olimpo. Sin embargo, el conflicto entre los dioses no había terminado, pues no todos aceptaban la autoridad del nuevo soberano. Así comenzó una nueva serie de luchas y disputas que terminarían por consolidar a Zeus en su puesto de liderazgo. Zeus, ahora en posesión del trono, sabía que debía imponer su voluntad para garantizar la estabilidad del cosmos. Así, comenzó a enfrentarse con los restos de los titanes, que seguían siendo una amenaza latente. Con la ayuda de sus poderosos hermanos, primero derrotó a los titanes más rebeldes, y luego se preparó para crear un hogar en el que pudiera regir y gobernar junto a sus más cercanos aliados. Este hogar sería el Monte Olimpo, un lugar sagrado y elevado en la cima de las montañas, donde las fuerzas celestiales pudieran descansar y planear los destinos del mundo. Zeus convocó a los dioses más importantes para que habitaran el Olimpo. Los primeros en llegar fueron Poseidón, el dios de los mares, quien recibió como dominio los océanos y mares del mundo; Hades, el dios del inframundo, quien gobernaría el reino de los muertos; y Hera, su hermana y esposa, quien se convertiría en la diosa del matrimonio y la familia, aunque su relación con Zeus no sería del todo pacífica debido a las constantes infidelidades de su esposo. En el Olimpo también residían otras deidades menores, pero igualmente poderosas, que desempeñaban roles específicos dentro del universo. Hestia, la diosa del hogar y la familia, quien cuidaba de la armonía y el orden dentro del hogar olímpico; y Deméter, la diosa de la agricultura, que era responsable de las cosechas y la fertilidad de la tierra. El Olimpo, ahora conformado, se convirtió en el centro del poder celestial, y desde allí, Zeus y los demás dioses regían sobre los asuntos de la humanidad y los destinos del mundo. No solo intervenían en la naturaleza y los elementos, sino que también se involucraban en los asuntos de los mortales, ya fuera ayudándolos o castigándolos según su voluntad. Así comenzó la relación compleja y, a veces, cruel de los dioses con los humanos. Uno de los relatos más conocidos de esta etapa temprana del reinado de Zeus es el mito de Prometeo, un titán que había tomado partido por Zeus durante la titanomaquia. Aunque Prometeo fue uno de los aliados más valiosos, más tarde desafiaría a los dioses al robarles el fuego y dárselo a los seres humanos. Esto permitió a la humanidad prosperar, pero a su vez enfureció a Zeus, quien, al enterarse de la traición, decidió castigar al titán de una forma ejemplar. El castigo de Prometeo fue cruel. Zeus ordenó que el titán fuera encadenado a una roca en el Cáucaso, donde un águila gigante se encargaba de devorar su hígado cada día, solo para que se regenerara durante la noche. Así, Prometeo sufrió una tortura eterna por su osadía. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, pues los humanos, gracias al fuego que él les dio, comenzaron a construir civilizaciones y dominar el mundo natural. Pero la relación entre los dioses no siempre fue de conflicto. Algunos mitos revelan la bondad y generosidad de las deidades. Uno de estos relatos es el de Baucis y Filemón, dos humildes ancianos que acogieron en su hogar a los dioses Zeus y Hermes cuando estos, disfrazados de mortales, recorrieron la tierra en busca de hospitalidad. En agradecimiento, Zeus concedió a Baucis y Filemón el deseo de morir al mismo tiempo, para que nunca se separaran, y los convirtió en dos árboles de roble y encina que crecían juntos. Este es un relato sobre la hospitalidad y el respeto hacia los dioses, que, en su forma más pura, fomenta la bondad entre los humanos. Entretanto, otros dioses menores como Artemisa y Apolo, los hijos gemelos de Zeus y Leto, comenzaron a mostrar sus propios poderes. Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza, se dedicaba a proteger a los animales y castigar a aquellos que perturbaban el equilibrio natural. Apolo, por su parte, era el dios de la música, la profecía y la medicina, quien inspiraba a los poetas y a los oráculos, guiando a los humanos con su sabiduría. Al mismo tiempo, Zeus se dedicó a consolidar su poder, enfrentándose a otras criaturas mitológicas que representaban amenazas para los mortales. Entre ellas, los gigantes, que eran seres colosales que deseaban arrebatar el trono de los dioses. La lucha contra los gigantes, conocida como la gigantomaquia,
fue otra gran batalla que se libró por el control del universo. En este conflicto, los dioses, nuevamente asistidos por héroes humanos, lograron vencer a los gigantes y sellar su dominio sobre el cielo y la tierra. Este capítulo sobre el reinado de Zeus y los dioses del Olimpo muestra cómo la creación del Olimpo fue solo el comienzo de una era llena de luchas y relaciones complicadas entre los dioses. Aunque el orden parecía restablecerse, la naturaleza impredecible de los dioses, sus pasiones y sus disputas continúan afectando tanto a los humanos como a los seres divinos. A lo largo de estos relatos, descubrimos no solo el poder y la magnificencia de los dioses, sino también sus debilidades y defectos, que los hacían más cercanos a los mortales de lo que a veces quisiéramos imaginar. Capítulo 3. El mito de la creación de los hombres y las aventuras de Hércules. Los dioses del Olimpo, tras derrotar a los titanes y establecer su dominio en el cielo, también se dedicaron a la creación de los seres humanos. Según uno de los relatos más conocidos, fue Prometeo, el titán que había robado el fuego para los humanos, quien creó a los primeros hombres de barro. A su hermano Epimeteo le fue encomendada la tarea de darles cualidades y habilidades. Sin embargo, Epimeteo, sin pensarlo bien, otorgó los mejores dones a los animales, dejando a los humanos desprovistos de todo. Ante este descuido, Prometeo intervino y, para compensar la falta de habilidades, les dio el fuego, la inteligencia y la capacidad de pensar, lo que permitió a los humanos destacar sobre las demás criaturas. Con el paso del tiempo, los seres humanos comenzaron a prosperar, y las ciudades se fueron levantando en la tierra, aunque no siempre de forma pacífica. Los dioses, quienes veían el desarrollo humano con cierta indiferencia o incluso desdén, comenzaron a interferir en sus destinos, ya sea por venganza o para guiarlos. Uno de los más grandes héroes que surgieron entre los humanos fue Hércules, conocido por su fuerza sobrehumana y sus heroicas hazañas. Hércules fue hijo de Zeus y la mortal Alcmene, lo que lo convertía en un semidios, pero también en un blanco de los celos y la ira de Hera, la esposa de Zeus. Hera, celosa de la relación de Zeus con Alcmene, juró vengarse de Hércules y lo acosó desde su nacimiento. Fue ella quien provocó que Hércules sufriera de locura momentánea, durante la cual mató a su propia esposa e hijo sin darse cuenta. Al darse cuenta de lo que había hecho, Hércules decidió purgar su culpa, para lo cual se sometió a los trabajos que el rey Euristeo le encomendó. Estos 12 trabajos de Hércules, que lo llevaron por todo el mundo conocido, son una de las partes más famosas de la mitología griega. Desde la captura del león de Nemea, cuya piel era impenetrable, hasta la limpieza de los establos de Augías, que jamás habían sido limpiados, Hércules realizó hazañas casi imposibles. Pero, a pesar de sus logros, el héroe nunca estuvo libre de dificultades, y sus desafíos no terminaron con la realización de los trabajos. A lo largo de su vida, continuó enfrentándose a monstruos, dioses y enemigos que ponían a prueba su resistencia y valentía. Uno de los mitos más fascinantes es la historia de la Hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas que regeneraban cada vez que una de ellas era cortada. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Hércules logró derrotar a la Hidra, cauterizando las heridas para evitar que las cabezas crecieran de nuevo. Esta victoria se considera una de sus mayores conquistas, pues era una criatura aparentemente invencible. Tras completar los trabajos, Hércules continuó con sus aventuras. En una de ellas, viajó hasta el fin del mundo, donde se enfrentó a Cérbero, el feroz perro guardián del inframundo. Este fue uno de los momentos más dramáticos de su vida, pues significaba enfrentarse a la muerte misma. A pesar de la dificultad del reto, Hércules logró vencer a Cérbero y lo condujo de vuelta al mundo de los vivos, un acto que le otorgó aún más renombre entre los mortales. Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses observaban con interés la vida de Hércules. Aunque Hera nunca dejó de odiarlo, Zeus le otorgó la inmortalidad por sus esfuerzos y hazañas, permitiéndole vivir para siempre en el Olimpo después de su muerte. Así, Hércules se convirtió en un dios y se unió al resto de los inmortales. Hércules es, sin lugar a dudas, uno de los héroes más célebres de la mitología griega, un hombre que, a pesar de su origen divino, vivió una vida llena de sufrimiento, sacrificios y pruebas. Su historia es una de valentía, redención y fuerza inquebrantable, y sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones enteras. Pero las aventuras de Hércules no son la única historia importante dentro de la mitología griega. En las tierras lejanas de Troya, la historia de Aquiles estaba a punto de comenzar. Aquiles, el hijo de la diosa Tetis y el mortal Peleo, era otro semidios destinado a realizar grandes proezas.
Su historia se desarrolla en la famosa Ilíada, la épica obra que relata la guerra de Troya, en la que Aquiles juega un papel crucial, siendo el guerrero más destacado del ejército griego. El mito de Aquiles es uno de los más conocidos de la literatura clásica. Desde su nacimiento, su madre, Tetis, intentó hacerle inmortal sumergiéndolo en las aguas del Estigia, pero al sostenerlo por el talón, la única parte de su cuerpo que no tocó el agua, Aquiles quedó vulnerable en ese punto. Su talón de Aquiles se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad de incluso los más grandes héroes. La historia de Aquiles está marcada por su ira, su lucha por la gloria y su búsqueda de la fama eterna en el campo de batalla. Sin embargo, su destino, como el de muchos héroes, fue trágico. En la guerra de Troya, Aquiles murió por una flecha envenenada que le disparó el príncipe Paris, dirigida a su talón vulnerable. Aunque su vida fue corta, Aquiles dejó un legado eterno que se sigue celebrando en las artes y las letras. La mitología griega está llena de historias como la de Hércules y Aquiles, héroes que, a pesar de ser casi divinos, enfrentaron sufrimientos, dificultades y tragedias. Estos relatos no solo cuentan las hazañas de los dioses y los héroes, sino que también nos enseñan lecciones sobre el coraje, el sacrificio y el destino. Capítulo 4. La historia de Perseo y la Medusa. En la vasta y rica mitología griega, los héroes nacen con destinos extraordinarios, pero también con grandes desafíos. Uno de los más famosos entre estos héroes es Perseo, hijo de Zeus y Danae, una princesa mortal. La historia de Perseo comienza con una serie de eventos trágicos que lo convierten en uno de los héroes más admirados de la antigüedad. La historia de Perseo comienza con la maldición de su abuelo, el rey Acrisio, quien, al enterarse de una profecía que decía que sería asesinado por su propio nieto, decidió hacer todo lo posible para evitarlo. Acrisio encerró a su hija Danae en una torre de bronce para que no pudiera tener hijos, pero Zeus, enamorado de Danae, la visitó en forma de una lluvia de oro. De esta unión nació Perseo. Aterrorizado por el nacimiento de su nieto, Acrisio ordenó que Danae y el bebé Perseo fueran arrojados al mar en un cofre. El destino, sin embargo, favoreció a los desafortunados, y el cofre llegó a la isla de Serifos, donde fue rescatado por Dictis, un pescador bondadoso. Dictis y su esposa lo criaron como a su propio hijo. Sin embargo, el rey de Serifos, Polidectes, codiciaba a la madre de Perseo y trató de deshacerse de él para poder cortejarla sin oposición. Para ello, Polidectes ideó una astuta estratagema. Pidió a Perseo que le trajera la cabeza de la terrible Medusa, una de las 3 gorgonas. Medusa era una criatura tan horrible que cualquier mortal que la mirara se convertía en piedra. Aunque esta era una tarea aparentemente imposible, Perseo aceptó el desafío, confiado en que los dioses lo ayudarían. Antes de embarcarse en esta misión mortal, Perseo recibió varios regalos mágicos de los dioses para ayudarlo en su empresa. Hermes, el mensajero de los dioses, le dio unas sandalias aladas que le permitirían volar. Atenea, la diosa de la sabiduría, le proporcionó un escudo pulido como un espejo para que pudiera ver el reflejo de Medusa sin mirarla directamente. Hades, el dios del inframundo, le dio un casco de invisibilidad, lo que permitiría a Perseo acercarse a la gorgona sin ser detectado. Con estos regalos, Perseo partió en busca de Medusa. El viaje fue arduo y peligroso, pero Perseo no estuvo solo en su misión. Durante su viaje, se encontró con las Hespérides, unas misteriosas doncellas que guardaban las manzanas doradas que otorgaban inmortalidad. Las Hespérides, agradecidas por la valentía de Perseo, le dieron un saco mágico en el que guardaría la cabeza de Medusa una vez que la haya cortado. Después de un largo viaje, Perseo llegó al lugar donde vivían las gorgonas. Usando el escudo de Atenea como espejo, Perseo observó a Medusa sin mirarla directamente, lo que le permitió acercarse sigilosamente a ella mientras dormía. Con un solo golpe, Perseo decapitó a Medusa, quien, al morir, liberó de su interior a un antiguo monstruo marino llamado Pegaso, que más tarde se convertiría en un caballo alado asociado con grandes héroes. A pesar de haber logrado esta heroica hazaña, el viaje de Perseo estaba lejos de terminar. Mientras volvía a su hogar, Perseo se encontró con Andrómeda, una princesa que estaba siendo sacrificada a un monstruo marino. Andrómeda había sido condenada a morir por su madre, Casiopea, quien había presumido de su belleza, comparándola con la de las Nereidas, las ninfas del mar. Para apaciguar a los dioses, Andrómeda fue encadenada a una roca como ofrenda al monstruo. Perseo, al ver la belleza de Andrómeda, se enamoró de inmediato. Con la cabeza de Medusa en su saco,
Perseo utilizó el poder de la mirada petrificante de la gorgona para convertir al monstruo en piedra y salvar a Andrómeda. Tras este acto heroico, Perseo y Andrómeda se casaron y tuvieron hijos. Sin embargo, el destino de Perseo no había concluido. Cuando regresó a Serifos para enfrentarse a Polidectes y vengar a su madre, utilizó nuevamente la cabeza de Medusa para convertir al rey Polidectes y a su corte en piedra. Finalmente, Perseo entregó el reino de Serifos a Dictys, el pescador que lo había criado con tanto amor. Al final de su vida, Perseo ascendió al cielo, donde fue convertido en una constelación, conocida como Perseo, como recompensa por sus heroicas hazañas y su valentía. La historia de Perseo es una de las más emblemáticas de la mitología griega, pues refleja el valor y la astucia de un héroe que, armado con la ayuda de los dioses y su propio ingenio, enfrenta desafíos aparentemente insuperables para lograr lo imposible. Capítulo 5. La historia de Hércules y sus 12 trabajos. La figura de Hércules, el más grande de los héroes griegos, es conocida por su fuerza sobrehumana y sus hazañas extraordinarias. Hijo de Zeus y de la mortal Alcmene, Hércules fue una figura legendaria que enfrentó desafíos casi imposibles a lo largo de su vida. Su historia es una de valentía, sacrificio y, por supuesto, de muchas pruebas impuestas por los dioses. La historia de Hércules comenzó con una tragedia. Desde su nacimiento, fue objeto de la ira de Hera, la esposa celosa de Zeus, quien lo persiguió toda su vida. Hércules, que ya de niño mostró una gran fuerza, fue llevado por Hera a la locura en una de sus muchas crisis. En un acceso de furia, asesinó a su esposa Megara y a sus hijos, lo que lo llenó de profundo arrepentimiento. Para redimir su alma y purgar su culpa, el oráculo de Delfos le dijo que debía servir al rey Euristeo durante 12 años y llevar a cabo 12 tareas imposibles, conocidas como los 12 trabajos de Hércules. Cada uno de estos trabajos fue diseñado para poner a prueba su habilidad, valentía y resistencia. Y aunque Hércules ya poseía una gran fuerza, cada tarea parecía ser más desafiante que la anterior. A continuación, te contaré las primeras de esas legendarias hazañas. Primer trabajo: matar al león de Nemea. El primer trabajo que le fue asignado a Hércules fue derrotar al león de Nemea, una criatura imparable cuyo rugido hacía temblar la tierra y cuya piel era tan dura que no podía ser atravesada por ninguna arma. A pesar de sus esfuerzos con las flechas y las espadas, Hércules no logró hacerle daño. Fue entonces cuando, con una astucia increíble, decidió usar su fuerza bruta. Se lanzó al ataque y, tras una feroz lucha, estranguló al león con sus propias manos. Para evitar que su piel se deshiciera, Hércules la usó como capa, convirtiéndose en uno de los héroes más temidos y respetados de la antigüedad. Segundo trabajo: matar a la hidra de Lerna. El siguiente desafío de Hércules fue aún más aterrador: enfrentarse a la hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas. Cada vez que Hércules cortaba una de sus cabezas, 2 más crecían en su lugar. Además, las cabezas de la hidra eran venenosas, y su aliento podía matarte al instante. Sin embargo, Hércules, ayudado por su sobrino Iolao, quemó las heridas de la hidra después de cortar cada cabeza, evitando que se regeneraran. Finalmente, logró derrotar a la bestia y enterró su cabeza venenosa bajo una roca para que no causara más daño. Tercer trabajo: capturar a la cierva de Ceriña. El tercer trabajo de Hércules consistió en capturar a la cierva de Ceriña, un animal extremadamente rápido y de gran belleza que estaba bajo la protección de Artemisa, la diosa de la caza. A pesar de la rapidez y astucia de la cierva, Hércules persiguió al animal durante un año entero. Finalmente, logró atraparla, pero no sin causar la ira de Artemisa, quien le advirtió que no debía dañar a la cierva. Con respeto por la diosa, Hércules entregó la cierva viva a Euristeo. Cuarto trabajo: capturar al jabalí de Erimanto. El cuarto desafío consistió en capturar al feroz jabalí de Erimanto, conocido por su furia destructiva. El jabalí estaba causando estragos en las cosechas y los campos de los aldeanos. Hércules lo persiguió a través de las montañas, utilizando su fuerza y astucia para acorralarlo. Finalmente, con un gran esfuerzo, logró atraparlo y lo llevó de regreso a Euristeo, quien se sorprendió de la habilidad de Hércules para realizar la tarea. Quinto trabajo: limpiar los establos de Augías. El quinto trabajo fue muy peculiar. Hércules debía limpiar los establos de Augías, que albergaban miles de animales y llevaban años sin limpiarse. La tarea parecía imposible, ya que los establos estaban tan sucios que el estiércol llegaba hasta las rodillas. Sin embargo,
Hércules usó su ingenio, desvió 2 ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, y los hizo correr a través de los establos. En poco tiempo, los ríos arrastraron toda la suciedad, dejando los establos completamente limpios. A medida que Hércules completaba estos trabajos, su fama crecía. Sin embargo, cada tarea traía consigo nuevos retos y peligros. Los trabajos, aunque aparentemente inalcanzables, eran una forma en la que Hércules buscaba redención, luchando contra monstruos, criaturas míticas y obstáculos impuestos por los dioses. Pero más allá de su fuerza, su valentía y su ingenio, lo que realmente definía a Hércules era su determinación para superar cualquier adversidad. Este fue solo el comienzo de sus legendarios 12 trabajos, pero a medida que avanzaba en su travesía, se enfrentaba a desafíos más peligrosos. Si quieres conocer más sobre la increíble historia de Hércules y sus hazañas, no te pierdas el siguiente capítulo, en el que continuará su lucha por la gloria y la redención. Capítulo 6. La matanza de los pájaros estinfálidos. Continuamos con las asombrosas hazañas de Hércules, quien, después de haber completado los primeros 5 trabajos, se enfrentó a un nuevo reto igualmente formidable: matar a los pájaros estinfálidos. Estos pájaros, con picos y garras de metal, se habían convertido en una amenaza aterradora en los alrededores de los lagos estinfálides, ubicados en el norte de Grecia. Los pájaros volaban en grandes bandadas y atacaban con tal ferocidad que nadie se atrevía a acercarse. Además, su característico canto resultaba envenenador, y sus plumas eran capaces de perforar cualquier armadura. La tarea era clara, pero la dificultad estaba en la naturaleza de los pájaros. Nadie había podido derrotarlos, ya que su rapidez y agresividad los hacía casi invencibles. ¿Cómo podría Hércules, por fuerte que fuera, enfrentarse a semejante amenaza? No bastaba con su fuerza bruta, como en los trabajos anteriores. Necesitaba algo más. Con el apoyo de Atalanta, la célebre cazadora griega, quien le aconsejó sobre la mejor manera de cazar a los pájaros, Hércules se dirigió hacia el lago. Pero, al llegar allí, se dio cuenta de que el sonido del batir de alas de los pájaros era ensordecedor y parecía llenar el aire de un veneno mortal. En ese momento, el dios Hefesto, conocido por su habilidad para forjar armas mágicas, intervino. Le dio a Hércules una rústica flauta de cobre que tenía el poder de hacer un sonido tan fuerte y penetrante que aturdía a las criaturas. Hércules, con la flauta en mano, comenzó a tocar una melodía que resonó por todo el valle. Los pájaros, atraídos por el sonido de la flauta, se acercaron poco a poco. En lugar de escapar como solían hacer, se detuvieron al borde del lago, completamente atónitos por la melodía. Aprovechando su parálisis momentánea, Hércules lanzó una lluvia de flechas afiladas, alcanzando a los pájaros en pleno vuelo y derribándolos de uno en uno. La batalla no fue fácil, ya que los pájaros intentaron contrarrestar el ataque con sus garras afiladas y su veneno mortal, pero el valiente Hércules logró vencerlos todos. Tras la matanza, el paisaje quedó cubierto por el cuerpo de las criaturas caídas. El rey Euristeo, al recibir la noticia de que Hércules había completado otro trabajo, no pudo evitar asombrarse nuevamente por la destreza y valentía del héroe. Pero para Hércules, completar los trabajos no era solo un deber. Era una forma de demostrar que, incluso ante lo más peligroso e imposible, siempre encontraba la manera de salir victorioso. Pero no todo sería tan sencillo en los siguientes trabajos. De hecho, las pruebas se intensificarían aún más, llevando a Hércules a enfrentarse a seres y desafíos mucho más desafiantes. Mientras tanto, el pueblo griego comenzó a ver a Hércules no solo como un héroe, sino como un ser inmortal capaz de vencer a todo tipo de monstruos y adversidades. Séptimo trabajo: la caza del jabalí de Erimanto. Tras haber matado a los temidos pájaros estinfálidos, el siguiente reto en la lista de los 12 trabajos fue otro desafío monumental: capturar al temido jabalí de Erimanto. Este jabalí salvaje, conocido por su increíble tamaño y fuerza, estaba aterrorizando a las aldeas cercanas. La bestia arrasaba con todo lo que encontraba a su paso, y nadie había podido detenerla. Su captura, al igual que los trabajos anteriores, no sería fácil. Hércules, tras recibir la orden de Euristeo, se preparó para enfrentarse a la bestia. Se dirigió a las montañas de Erimanto, donde el jabalí había hecho su guarida. Lo que parecía un simple trabajo de caza se convirtió en una larga persecución. Durante días, Hércules siguió las huellas del jabalí, hasta que finalmente lo encontró en un valle aislado, donde la criatura parecía descansar. El jabalí,
al percatarse de la presencia del héroe, desató su furia, y un feroz combate comenzó. Hércules luchó sin descanso, empleando su fuerza y astucia para esquivar los embistes del jabalí. Finalmente, tras una intensa lucha, Hércules logró atrapar al jabalí y lo llevó de vuelta a Euristeo, quien, nuevamente sorprendido por la habilidad de Hércules, no pudo evitar reconocer su grandeza. Capítulo 7. La captura del toro de Creta. La siguiente tarea encomendada a Hércules por el rey Euristeo fue la captura del toro de Creta. Este toro, una criatura majestuosa, había sido enviado por el dios Poseidón como un regalo para el rey Minos de Creta, pero debido a su imponente tamaño y fuerza, se convirtió en una bestia peligrosa que aterrorizaba la isla. En la antigüedad, el toro era visto como un símbolo de poder y fertilidad, pero había crecido tan descontrolado que ningún hombre podía domarlo. Ahora, el héroe Hércules debía ir hasta la isla de Creta y traerlo vivo. Hércules, sabiendo de la ferocidad de la criatura, se preparó para una nueva aventura. Al llegar a Creta, se encontró con un paisaje diferente al que había enfrentado hasta ahora. La isla era famosa por sus montañas, su mar y, por supuesto, por el minotauro que habitaba en su laberinto. Pero, más allá de sus leyendas, el toro de Creta era aún más temido. Se decía que el toro poseía una fuerza tan descomunal que podía arrasar con todo lo que encontraba en su camino. Su color blanco como la nieve y sus cuernos curvados como espadas lo hacían aún más imponente. Sin embargo, Hércules no dudó en enfrentarse a él. Se dirigió directamente a las colinas de Creta, donde el toro pastaba, y al llegar a su lado, se preparó para el encuentro. El toro, al percatarse de la presencia del héroe, se desató en furia y comenzó a cargar contra él con una fuerza descomunal. Sin embargo, Hércules, aprovechando su habilidad y experiencia en combates, esquivó los embistes del toro con rapidez y determinación. Durante un buen rato, la lucha fue encarnizada, pero Hércules no dejó que el toro lo derribara. Finalmente, tras una serie de movimientos rápidos y calculados, Hércules logró asir al toro por los cuernos, y con su impresionante fuerza, lo inmovilizó. La bestia, que antes había mostrado toda su furia, quedó completamente controlada por el héroe, quien no la mató, sino que la llevó viva hasta la corte de Euristeo. El rey, al ver la captura del toro, no pudo evitar quedar impresionado una vez más por las habilidades de Hércules. A pesar de ser una de las criaturas más poderosas de la mitología griega, el toro de Creta había caído ante la fuerza y astucia del héroe. Este trabajo no solo añadió otro éxito a la ya impresionante lista de tareas de Hércules, sino que también le otorgó un reconocimiento aún mayor entre los griegos. Se decía que el toro de Creta era una manifestación del poder divino, y el hecho de que Hércules lo hubiera domado reforzó su estatus como el héroe más grande de su tiempo. Octavo trabajo: la caza de las yeguas de Diomedes. El siguiente trabajo en la lista de Euristeo era otro desafío que pondría a prueba la astucia y el coraje de Hércules. Esta vez, debía capturar las yeguas de Diomedes, unas criaturas salvajes que vivían en las costas de Tracia. Las yeguas pertenecían al rey Diomedes, quien las había criado para que fueran bestias de guerra, y su carácter era tan feroz que se decía que solo podían ser domadas por su amo. Hércules se embarcó en esta misión con la misma determinación que lo había llevado a la isla de Creta. Sabía que debía enfrentarse a Diomedes, un rey cruel y despiadado que trataba a sus animales como meras armas. Al llegar a Tracia, Hércules y su pequeño grupo de hombres se adentraron en el reino de Diomedes, donde rápidamente se dieron cuenta de la peligrosidad de las yeguas. Estas criaturas, enormes y poderosas, atacaban a cualquiera que se acercara, y su temperamento feroz las hacía casi indomables. Hércules, sin embargo, no se dejó intimidar. Tras enfrentarse a los guardianes del rey Diomedes, el héroe logró capturar a las yeguas, pero no de la forma en que todos pensaban. No solo tuvo que pelear contra las bestias, sino también contra Diomedes, quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que sus yeguas fueran llevadas. Con una estrategia astuta, Hércules finalmente logró capturar las yeguas y llevarlas de regreso, una vez más demostrando que, más allá de la fuerza, la inteligencia y el coraje eran claves para completar cualquier tarea. Sin embargo, este trabajo fue solo el inicio de nuevos desafíos mucho más complejos, que probarían una vez más las habilidades de Hércules como un héroe invencible. Capítulo 8. El robo de las yeguas de Diomedes. El siguiente desafío que el rey Euristeo le impuso a Hércules fue la captura de las famosas yeguas de Diomedes, unas criaturas salvajes y feroces, criadas por el rey tracio Diomedes. Estas yeguas eran temidas en todo el mundo conocido,
pues, además de su descomunal tamaño y fuerza, tenían un carácter muy agresivo. Se alimentaban de carne humana, ya que Diomedes las mantenía bajo su dominio para que fueran parte de su ejército, y se las utilizaba como armas en las batallas. La tarea parecía una de las más peligrosas, pues no solo debían enfrentarse a las yeguas, sino también a su propietario, un hombre cruel y despiadado. Pero Hércules, como siempre, no dudó ni por un momento y se dispuso a cumplir con su misión, confiando en sus habilidades y en la ayuda de su astucia. En su viaje hacia Tracia, donde se encontraba el reino de Diomedes, Hércules y su grupo pasaron por distintas dificultades, y al llegar a la ciudad, comenzaron a buscar información sobre las yeguas y el mejor modo de obtenerlas. Pronto se enteraron de que las yeguas estaban vigiladas constantemente por el rey Diomedes y sus soldados, y que el proceso para robarlas requeriría una planificación cuidadosa. Hércules sabía que no podría tomar las yeguas por la fuerza sin enfrentarse a una resistencia feroz, y mucho menos si intentaba hacerlo sin preparación. Por eso, ideó un plan que involucraba tanto la destreza en combate como una táctica astuta. El héroe decidió enfrentar a Diomedes en su propio terreno, sin que él pudiera anticipar sus movimientos. El primer paso del plan fue robar a las yeguas sin que los guardianes de Diomedes se dieran cuenta. Mientras sus hombres mantenían la vigilancia, Hércules aprovechó la oscuridad de la noche para acercarse sigilosamente a las bestias, que estaban atadas a unos postes cerca del palacio del rey. A pesar de su tamaño y naturaleza salvaje, las yeguas no fueron fáciles de manejar. Hércules tuvo que usar toda su fuerza y paciencia para conseguir que se calmaran lo suficiente como para liberarlas. Sin embargo, una vez que las yeguas fueron liberadas, la alarma se disparó y Diomedes comenzó a movilizar a sus soldados para recuperar a las bestias. El rey estaba furioso, y su ejército salió a toda prisa en busca de Hércules y sus hombres. No obstante, Hércules no perdió tiempo y comenzó a huir, llevando consigo las yeguas hacia las montañas, donde había preparado una trampa. Cuando Diomedes se dio cuenta de la huida de Hércules, mandó a sus soldados tras él, pero el héroe había calculado bien y, tras una serie de enfrentamientos y persecuciones, logró llevar a las yeguas al lugar de la trampa. Al llegar al campamento donde las bestias serían finalmente liberadas, Hércules se enfrentó directamente a Diomedes. El rey, enfurecido, intentó detener al héroe con toda su fuerza, pero Hércules, con un rápido movimiento, lo derrotó y dejó al ejército de Diomedes en retirada. Hércules, habiendo cumplido su misión, regresó con las yeguas de Diomedes. Aunque las criaturas aún conservaban su naturaleza salvaje, Hércules las controló lo suficiente para llevarlas ante Euristeo, quien, una vez más, se sorprendió por la capacidad y valentía del héroe. Las yeguas, al llegar a la corte del rey Euristeo, fueron finalmente encerradas en un corral especial. Se decía que nunca serían domadas por completo, pero Hércules, al cumplir con su misión, había demostrado que su astucia, junto con su fuerza, lo hacía imparable frente a cualquier desafío. Este capítulo, como muchos otros en la vida de Hércules, no solo demuestra su valentía y destreza en combate, sino también su capacidad para idear soluciones creativas y estratégicas. Los trabajos de Hércules no solo ponían a prueba su físico, sino también su inteligencia y su coraje para enfrentar lo imposible. Capítulo 9. El cinturón de Hipólita. El noveno trabajo que el rey Euristeo impuso a Hércules fue una misión que se antojaba aún más peligrosa y compleja que las anteriores: conseguir el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Este cinturón, que pertenecía a la reina guerrera, era un símbolo de su poder y autoridad. Euristeo, envidioso del poder que las amazonas representaban, deseaba apoderarse de dicho cinturón para asegurarse de que ninguna mujer tuviera más poder que él. Las amazonas eran conocidas por su destreza en combate y su valentía, características que las hacían casi invencibles. A pesar de la dificultad que representaba enfrentarse a un grupo tan formidable de guerreras, Hércules aceptó la tarea con la determinación de cumplirla y demostrar una vez más su superioridad. Hércules, al enterarse de la ubicación de las amazonas, emprendió su viaje hacia la isla donde se encontraba Hipólita. Durante su trayecto, se enfrentó a numerosos peligros, pero nada lo detuvo. Finalmente, llegó a la isla, donde fue recibido por Hipólita. La reina de las Amazonas, al ver la presencia del héroe, se mostró inicialmente cautelosa, pero también impresionada por la audacia de Hércules. Al principio, Hipólita pensó que Hércules venía a conquistarla por su belleza, como muchos hombres lo habían hecho antes. Sin embargo, el héroe rápidamente dejó en claro que su misión era obtener su cinturón, una solicitud que, en principio,
ella estaba dispuesta a cumplir sin mayor problema. Aunque la reina era conocida por su feroz naturaleza, también poseía un gran honor, y vio en Hércules un hombre digno de respeto. Sin embargo, todo cambió cuando, al enterarse de la misión del héroe, las otras amazonas se alzaron contra él. La noticia de que Hércules venía por el cinturón despertó el espíritu guerrero de las amazonas, quienes, furiosas por la intromisión en sus dominios, decidieron que Hércules no saldría de allí con el preciado objeto. Lo que comenzó como un encuentro pacífico se transformó en una batalla épica. Las amazonas, armadas y entrenadas en el combate, atacaron a Hércules con una ferocidad impresionante. A pesar de su destreza, Hércules se vio obligado a luchar con todas sus fuerzas para defenderse. Sin embargo, en medio del caos, el héroe encontró una forma de calmar la situación, luchó con honor y sin intención de destruir, buscando siempre la forma de que el enfrentamiento terminara sin más derramamiento de sangre. Finalmente, Hércules y Hipólita llegaron a un acuerdo. Ella le entregó el cinturón como símbolo de paz, entendiendo que no era su voluntad enfrentarse a las amazonas, sino cumplir con el mandato de Euristeo. A cambio, pidió a Hércules que prometiera que las amazonas no serían más atacadas y que su honra sería respetada. El regreso de Hércules, con el cinturón en mano, no fue fácil. Mientras viajaba de vuelta, se encontró con un grupo de guerreros, liderados por un hombre que había tomado a la fuerza el cinturón, queriendo aprovechar la fama del héroe. El rey Euristeo, al recibir el cinturón, quedó impresionado por el éxito de Hércules, pero en su corazón guardaba envidia, como siempre, buscando otra forma de someter al héroe. Capítulo 10. La muerte de Cerbero. El 10º trabajo que Euristeo impuso a Hércules era, quizás, el más desafiante de todos. Debía descender al inframundo y traer a Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del reino de los muertos. Cerbero era una bestia temible, hijo de la temible pareja de monstruos, Tifón y Equidna. Su tarea no solo implicaba enfrentarse a la bestia, sino también entrar en el reino de Hades, un lugar al que nadie había sobrevivido para regresar, ya que este mundo estaba gobernado por los dioses del inframundo. Hércules, sin embargo, nunca se amedrentaba ante lo desconocido. Sabía que esta tarea requeriría no solo de su fuerza, sino también de una estrategia excepcional. Para ello, buscó la guía de sabios y, entre ellos, el dios Hermes. Hermes, conocedor de los secretos del inframundo, le dio algunos consejos cruciales sobre cómo comportarse en el reino de los muertos y cómo evitar caer en las trampas de Hades, el señor de la oscuridad. Con su plan bien formulado y con su corazón lleno de valentía, Hércules se adentró en el inframundo, cruzando primero el río Estigia a bordo de una barca. Fue transportado por Caronte, el barquero, quien, al principio, lo observó con desconfianza, pues era raro que un ser mortal se atreviera a entrar al reino de los muertos. Sin embargo, Hércules mostró una determinación inquebrantable y fue dejado pasar. Una vez en el inframundo, Hércules se encontró con una vasta oscuridad, un lugar donde las almas de los muertos rondaban, condenadas a un eterno silencio. En su travesía, Hércules se encontró con varias figuras trágicas, como el rey Tántalo, quien no podía saciar su sed ni hambre, y Sísifo, condenado a empujar una roca que siempre regresaba a su lugar. El viaje de Hércules lo llevó hasta el mismo palacio de Hades y Perséfone, donde encontró al temible perro Cerbero, que custodiaba las puertas. Cerbero, con sus 3 cabezas, rugió ferozmente al ver a Hércules, sabiendo que su presencia significaba un desafío. Las 3 cabezas de Cerbero se giraron al mismo tiempo, observando al héroe con una mirada salvaje y amenazante. Su rugido era ensordecedor y su aliento, venenoso. Pero Hércules no se detuvo ante la bestia. Recordando los consejos de Hermes, usó su fuerza, pero también su astucia. Sabía que no podría derrotar a Cerbero por la fuerza bruta sola, por lo que decidió luchar de manera inteligente. Con gran destreza, Hércules usó una cuerda para atrapar a Cerbero. El perro, furioso, intentó morderlo con sus 3 bocas, pero Hércules logró inmovilizarlo temporalmente sin hacerle daño mortal, respetando su naturaleza, pues el héroe tenía órdenes de traerlo vivo ante Euristeo. Con Cerbero atado, Hércules comenzó su regreso al mundo de los vivos. El camino de vuelta no fue fácil, ya que el mismo Hades intentó evitar que el héroe se llevara a la bestia. Sin embargo, con su incansable determinación, Hércules logró regresar al mundo mortal con Cerbero en su poder. Al llegar ante Euristeo, el rey temió tanto a la criatura que, al ver a Cerbero, se escondió dentro de una jarra, temeroso de que el monstruo lo devorara.
Finalmente, Hércules cumplió con su 10ª tarea, demostrando una vez más su valentía y fuerza, y una vez más desafió los límites de lo posible. Cerbero fue liberado, y aunque nunca se domó, su presencia en el mundo mortal era una prueba de que Hércules era capaz de enfrentar hasta los desafíos más aterradores. Este trabajo no solo probó la inmensa fuerza física de Hércules, sino también su capacidad para superar los miedos y enfrentar lo imposible con una determinación incansable. La muerte, que parecía la última frontera, no pudo detenerlo, y su historia continuó, llevándolo aún más lejos. Capítulo 11. La matanza de los estimados toros de Creta. El 11º trabajo que el rey Euristeo le encomendó a Hércules consistía en capturar a los famosos toros de Creta. Estos animales, considerados inmensos y salvajes, estaban bajo la protección del rey Minos, quien, en su juventud, había sido bendecido con la capacidad de obtener toros de gran tamaño a través de su favor divino, pero estos animales pronto se volvieron tan poderosos que se descontrolaron, aterrorizando la isla. Hércules sabía que para completar esta tarea no solo debía ser rápido y fuerte, sino que también debía ser astuto, pues los toros de Creta, a pesar de su apariencia majestuosa, eran animales muy difíciles de dominar. Minos había intentado durante años domarlos, pero solo los había usado en sacrificios sin éxito. Sin embargo, para Euristeo, estos toros debían ser capturados, ya que simbolizaban el poder inquebrantable y la majestuosidad de la isla. Hércules partió hacia la isla de Creta, enfrentando el difícil mar en su viaje. Al llegar, se adentró en la isla buscando a los toros, que vagaban por la región, causando estragos en los campos y aldeas cercanas. Como siempre, el héroe no temió enfrentarse a estos enormes seres, y, con su gran fuerza, comenzó la persecución. En su búsqueda, Hércules fue consciente de la resistencia del toro. Los animales no solo eran grandes y poderosos, sino también increíblemente ágiles y astutos. En su enfrentamiento, el héroe usó su maestría en el combate cuerpo a cuerpo, corriendo tras ellos, sin darles tregua. A lo largo de varios días, luchó, persiguió y forzó a los toros a acercarse a un lugar donde pudiera controlarlos. Mientras tanto, los animales intentaban escapar, guiados por su naturaleza salvaje, pero Hércules les cortaba el paso una y otra vez. Finalmente, después de una feroz batalla, Hércules logró atrapar a uno de los toros más poderosos. Este toro, una criatura de un tamaño imponente, fue llevado bajo el control del héroe. Utilizando cuerdas y su fuerza física incomparable, Hércules lo dominó. El torbellino de su lucha fue impresionante, pero al final, el animal, agotado y vencido, se sometió al poder de Hércules. Con el toro finalmente capturado, el héroe inició su regreso a Tirinto, llevando al animal bajo su control. Sin embargo, el regreso también fue complicado, ya que en el camino, algunos de los aldeanos, asustados por la bestia, intentaron huir. Hércules, sin embargo, los tranquilizó, asegurándoles que el toro estaba bajo su dominio y no era peligroso mientras se lo controlara. Al llegar de nuevo a la corte de Euristeo, el rey se sintió inmediatamente amenazado por la majestad de la criatura, aunque al principio intentó ocultar su asombro. Con una mezcla de miedo y envidia, ordenó que el toro fuera liberado en su territorio, donde el animal continuó causando estragos antes de ser finalmente sacrificado como parte de un rito. Una vez más, Hércules había cumplido con su tarea, y una vez más había demostrado su capacidad para superar los desafíos más imponentes y aparentemente insuperables. Esta hazaña, como tantas otras, marcó la fuerza de su nombre y continuó consolidando su legado como uno de los héroes más grandes de la mitología griega. Capítulo 12. La captura de las aves del Estínfalo, versión extendida. El 12º trabajo que Euristeo impuso a Hércules era, sin lugar a dudas, uno de los más complicados que el héroe había enfrentado hasta ahora. El desafío consistía en capturar a las aves del Estínfalo, criaturas monstruosas que habitaban en las marismas cercanas al río Estínfalo, en la región de Arcadia. Estas aves no solo eran grandes y feroces, sino que poseían plumas afiladas como flechas, capaces de volar a gran velocidad e impactar a sus víctimas con una precisión mortal. Además, sus picos metálicos eran tan duros que podían atravesar cualquier armadura humana. Las aves del Estínfalo no solo representaban una amenaza para los seres humanos, sino también para la naturaleza misma, ya que se alimentaban de los seres vivos que habitaban en las marismas. Estos monstruos alados habían aterrado a la población local durante años, y los intentos de capturarlas o matarlas siempre habían fracasado. Por esta razón,
El rey Euristeo vio esta tarea como una oportunidad para ridiculizar a Hércules, sabiendo lo difícil que sería enfrentarse a tales criaturas. Al enterarse del desafío, Hércules se preparó para una nueva aventura. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su fuerza bruta no sería suficiente para enfrentarse a las aves del Estínfalo. Necesitaría algo más que músculo y coraje para salir victorioso. En busca de consejo, Hércules acudió a los dioses, quienes, a pesar de sus conflictos pasados, siempre estaban dispuestos a ayudarle. Atenea, diosa de la sabiduría, fue quien le dio la clave para el éxito. Debía usar el sonido de unos címbalos metálicos que tenían el poder de aterrorizar a las aves y hacer que se dispersaran. Atenea le entregó los címbalos, hechos de un metal dorado y brillante, que al ser golpeados produjeron un estruendo tan fuerte que podría hacer que incluso las criaturas más temibles huyeran. Con este nuevo regalo, Hércules partió hacia el pantano del Estínfalo, decidido a enfrentarse a las aves. La travesía fue ardua, y el viaje hacia las marismas estuvo lleno de dificultades. El terreno pantanoso, las lluvias incesantes y la densa niebla que cubría el paisaje dificultaban su avance. Sin embargo, el héroe no se dejó intimidar y siguió adelante, guiado por el coraje y la determinación que siempre lo habían caracterizado. Finalmente, llegó a la orilla del Estínfalo, un lugar sombrío y peligroso. Allí, entre los arbustos y las sombras, escuchó el batir de las alas de las aves del Estínfalo, cuyos gritos resonaban en el aire como una llamada a la muerte. Sabía que debía actuar rápidamente, antes de que las aves se dieran cuenta de su presencia. Hércules, armado con los címbalos, comenzó a tocarlos con fuerza. El sonido que emitían era tan ensordecedor que pronto las aves, inquietas y desconcertadas, empezaron a volar alrededor de él. Al principio, no entendían de dónde venía el ruido, pero el temor que sentían era tan grande que comenzaron a volar en círculos desordenados. Las aves del Estínfalo intentaron atacar a Hércules con sus plumas afiladas como flechas, pero el héroe, hábil y preparado, se protegió con su escudo, dejando que las flechas metálicas rebotaran sobre él. Sin embargo, las aves no podían resistir la intensidad del sonido de los címbalos y se dispersaron, volando en direcciones aleatorias. Este caos fue precisamente lo que Hércules necesitaba. Aprovechando la confusión, el héroe comenzó a capturar a las aves una por una. Usó una gran red que había traído consigo, lanzándola con destreza para atrapar a las criaturas mientras volaban descontroladas. Algunas de las aves, más fuertes y rebeldes, intentaron luchar, pero el ruido de los címbalos seguía resonando y las desorientaba, haciendo que fuera más fácil para Hércules controlarlas. Al principio, el héroe tuvo dificultades con algunas de las aves, que seguían atacando con fiereza, pero poco a poco, fue rodeándolas, y las atrapó sin demasiados contratiempos. Al cabo de un largo día de caza, Hércules había logrado capturar todas las aves del Estínfalo. Había reunido un grupo de criaturas aterradoras, cuyas plumas de metal brillaban a la luz del sol. Aunque ya no eran una amenaza para la gente de Arcadia, su presencia seguía siendo aterradora, y su captura fue un gran triunfo para el héroe. El regreso a la corte de Euristeo fue, como siempre, lleno de desdén por parte del rey. Aunque éste se vio obligado a aceptar el éxito de Hércules, no pudo evitar sentirse frustrado por la eficacia del héroe. Cuando el rey vio a las aves del Estínfalo, prisioneras en una jaula, no pudo evitar sentir celos de la habilidad de Hércules para enfrentarse a tales desafíos con tanto éxito. Sin embargo, como siempre, Euristeo exigió que las aves fueran liberadas, ya que temía que si las dejaba en cautiverio, las criaturas podrían seguir siendo una amenaza para él. Hércules, como siempre, cumplió con su tarea con valentía y destreza. Sin embargo, el trabajo que había hecho no fue reconocido en su totalidad por aquellos que lo rodeaban. Euristeo le agradeció, como era habitual, pero sin ninguna verdadera gratitud. A pesar de esto, Hércules no se dejó influenciar por la envidia del rey y continuó con su misión. Con la victoria sobre las aves del Estínfalo, Hércules se acercaba cada vez más a completar los 12 trabajos que Euristeo le había impuesto. La siguiente tarea, que lo aguardaba, sería aún más difícil y peligrosa que las anteriores. Sin embargo, el héroe estaba decidido a continuar, sabiendo que cada desafío que superaba lo acercaba más a su objetivo. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal, darle like y suscribirte para seguir disfrutando de más historias. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo más contenido.